El castellanismo en Cantabria es como el comunismo en Springfield. Vamos a retrasar el inicio del partido para presentarles nada menos que al portavoz del Partido Comunista de Springfield. Siempre es mejor que el día de los dardos. Que la gente repudie la idea castellanista de Cantabria o directamente no la conozca debido al adoctrinamiento perpetrado por el regionalismo cántabro no quiere decir que no sea lo acertado. Los regionalistas son como Ned Flanders en esta escena. Estaba calculando una propuesta de impuesto único y demostré por accidente que Dios no existe. Bueno, eso habrá que verlo. Bueno, tal vez se haya equivocado. No, es irrefutable. No puedo permitir que este secretillo se iré. Este vídeo está dirigido a la gran mayoría de cántabros que no votan por el PRC y que se les niega el conocer las tesis castellanistas por las cuales Cantabria es una provincia castellana y que si las conocieran el chiringuito autonómico llegaría a su fin. No obstante, quiero recalcar que estoy a favor de una autonomía para Cantabria, pero estoy en contra de que se afirme que no es una autonomía castellana. Para mí es castellana y creo que también el resto de provincias castellanas deberían conformarse en autonomías. Si lo es Cantabria o La Rioja, también pueden serlo Ávila o Segovia. De hecho, Segovia estuvo a punto de conformarse en comunidad autónoma. Eso no creo que la hubiera convertido en un territorio que no fuese castellano. Conformarse en autonomía no las va a hacer menos castellanas, como por ejemplo Madrid. Fijaos en su escudo. La descentralización y el autogobierno es lo que nos hace castellanos, puesto que Castilla, en su concepción, era el de un condado y más tarde reino descentralizado, vertebrándose en merindades y comunidades de vía y tierra. A mí oír la palabra Cantabria me pone, o sea, me pone. Pero también me pone oír la palabra España. Me ponen las dos cosas. Este señor es el actual presidente de Cantabria. Parece más un bufón de la corte que el presidente de una comunidad autónoma. Fue fundador del Partido Regionalista de Cantabria y de la idea autonomista a finales de los años 70 del siglo XX. ¿Pero de dónde vienen las ideas regionalistas por las que apuesta Revilla y sus colegas de partido? El regionalismo cántabro, del que maman las actuales ideas regionalistas y nacionalistas cántabras, fueron propuestas por el Sabino Arana cántabro, Santiago Fuentes Pila, un xenófobo y racista que ante lo acontecido en Vascongadas y Cataluña, que promovían una autonomía para sus regiones, quiso sumarse al carro para crear un chiringuito del que vivir y forrarse, proponiéndolo con argumentos como este. Los marcos materiales de la raza y de la naturaleza delimitan externa y perfectamente nuestra región, muy del estilo a Sabino Arana. Una muestra de que él no creía en el regionalismo que proponía es que acabó yéndose de Cantabria. Se adhirió a ideas de derechas para vivir de la política y terminó en Madrid, donde acabó sus días. Esta era su propuesta del territorio de Cantabria. Le importaba un pimiento la historia de los pueblos que la circundan. Roba la historia de Asturias, defendiendo que la zona de Covadonga y Cangas no son asturianas, sino cántabras, cuando es la cuna del nacimiento del reino Astur. Solo acierta con el territorio que está en rojo, las dos Peñamelleras y Ribadedeva, que siempre fueron cántabras. Por lo demás, es un despropósito. El territorio en el que nace Castilla, que es precisamente la región que se denomina Merindades de Castilla, también la incluye como cántabra, robando a Castilla el territorio donde nace esta. Y también pretende usurpar a Vizcaya las encartaciones, pasando de la historia de este territorio y obviando las guerras banderizas que hicieron que las encartaciones fuesen vizcaínas y no cántabras. De las regiones de León y Palencia, mejor ni hablar, que dejaron de ser cántabras con la invasión musulmana de la península y no volvieron a ser cántabras. Y lo más curioso, que me vuelve loco, el territorio en el que se encuentra Maya, la histórica capital cántabra, la excluye de Cantabria. Es que es desmencial. El que diseña este mapa infumable es el creador del regionalismo cántabro y de aquellos polvos, estos lodos. En Santander, la salida al mar de Castilla, un joven abogado formado en el País Vasco y admirador del PNV convenció a sus conciudadanos de que eran cántabros, no castellanos. Yo en la escuela me enseñaron algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. Y yo me preguntaba, digo, ¿pero qué cantidad de orujo debió de tomar el que hizo esta región? Porque, vamos, no tiene ni pies ni cabeza. De cantidad de orujo igual él sabe bastante, pero de historia o va flojo o la manipula, que es peor. El año pasado fui pregonero del primer vino del año. Y yo soy incapaz de comer unos garbanzos, unas alubias sin vino. También le voy a mandar un poquito de vino de mi tierra. Y de vez en cuando me puedo tomar un chupito de whisky y si es de orujo de Líbano. Ya saben que Revilla toma vino de Ribera de Duero. Y el café. Y luego, al final, brindis con cava catalán. Y yo no puedo pasar sin beber un par de vasos de vino. El Bierzo es una zona de León que tiene muy buen vino. Sí. Yo soy un gran bebedor, y además lo digo. Es que lo que hacen los colos que
¡Que dirección prohibida! ¡Que sople! ¡Que sople! ¿Y qué? Pero que no se puede hacer, joder. ¿Es dirección prohibida o no? ¡Que sople! Le pregunto, ¿es dirección prohibida, sí o no? No hace falta gritar, que no Hágalo usted. No. Hágalo usted. Que eso no se puede hacer. Hay una marca que se llama Siderip. No me jodas. Sí, que ha ganado el premio a la mejor ginebra del mundo en Londres hace un mes y se hace en Torrelavega. Y la reina Isabel ya no toma otra ginebra. Está bastante claro que lo de beber también le pone. Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. Y yo me preguntaba, digo, pero ¿qué cantidad de orujo debió de tomar el que hizo esta región? Porque vamos, no tiene ni pies ni cabeza. Este señor está llamando borrachos a los creadores de la Constitución llamada la Pepa, es decir, a los patriotas que lucharon contra la invasión francesa, y concretamente a don Javier de Burgos, Francisco de Paula de Cea y a María Cristina de Borbón dos Sicilias. A ver, alma de cántaro, si no fuese por estos supuestos borrachos, ni Campoó, ni Trasmiera, ni la comarca de la Costa y Asonagüera serían hoy cántabras. Pertenecerían a la provincia de Burgos. Estos territorios se les arrebataron a los burgaleses para crear la provincia de Santander, que acabó convirtiéndose en los 80 en la actual Cantabria. Y les llama borrachos. Este que bebe sin parar y se mete en dirección contraria con su vehículo se permite el lujo de llamar borrachos a estos ilustres personajes de la historia. Castilla la Vieja es una región histórica que nació en la histórica Cantabria, precisamente en la comarca en la que estaba Maya, la capital de la Cantabria prerromana. Cantabria ha sido castellana mucho antes que Soria, Valladolid o Ávila. Lo que Revilla demuestra es que es un político sin escrúpulos y mentiroso, muy mentiroso y manipulador. No nos olvidemos de la anécdota del puro. ¿Dónde ha comido usted? ¿Dónde ha comido usted? Lamentable, ¿eh? No, yo... ¿Dónde ha comido? Ahí. Ahí estaba, cerrado, con candado y su puro, fumando en el interior. No, yo puro no fumando tengo. Pero el puro está ahí. No, pero mío no es. Será de otro. Pero te tenemos grabado fumando. Puro no es suyo. Si te hemos grabado por una rendija fumando, hombre. Cientos de familias arruinadas por su culpa y usted con todo el cachondeo. No sé cómo le da vergüenza. Yo vengo a un Hosteleros sitio que arruinados. está permitido. Mentiroso, está cerrado. Ahí la gente lo ha visto, acaba de abrir esa puerta. Y el puro ese puro está ahí, lo hemos grabado. No, el puro no es suyo. No era mío. Lamentable, sí era suyo. Tenemos fotos fumando. Tenemos Que se lo ha fumado ya. Tenemos fotos y vídeos fumando. Tenemos fotos y vídeos fumando, suyo. Que lo hemos grabado con una rendija. Va a decir que no. Vamos a ver. Es lamentable lo de usted. Este sitio está autorizado. Y es cierto que he mentido. Es cierto que he mentido. He mentido porque me sometieron a una presión en un momento determinado que ya no sabían lo que decía. No por mí, por los que me acompañaban. Esto es el regionalismo cántabro. Mentiras y manipulación con total descaro. Y a forrarse montando chiringuitos y vendiendo libros. Esta es la presentación de su libro Nadie es más que nadie. Como anécdota, el Foro de Sepúlveda decía: en Castilla nadie es más que nadie. Vamos a olvidarnos del personaje, ya que hay vida más allá de Revilla, y vamos a refutar los argumentos que defienden los regionalistas para negar la castellanía de Cantabria. Primer argumento a refutar. Cantabria existe mucho antes que Castilla. Como podemos ver en este texto, pone que para cuando aparece Castilla documentalmente como nombre y entidad administrativa, el 15 de septiembre del año 800, Cantabria ya llevaba 1000 años de andadura histórica, siendo una unidad étnica y geográfica claramente definida y reconocida con este nombre. Por supuesto que sí, y Tarragona mucho antes que el Principado de Cataluña. ¿Eso hace a Tarragona diferente a Cataluña? Hay una cosa que se llama anacronismo, y comparar la Cantabria prerromana con la Castilla medieval es ridículo. Es el argumento más pobre que he escuchado para defender una dicotomía entre Cantabria y Castilla, puesto que Castilla es cántabra, es creación de los cántabros. Una Cantabria separada de Castilla es lo mismo que una Tarragona separada de Cataluña. Cantabria separada es la Tabarnia castellana. Segundo argumento a refutar: invención de héroes de la resistencia contra Roma. Corocota era un asaltador de caminos de origen tunecino, y Laro ni siquiera existió. Es que cualquiera que sepa un poco de historia sabe que la historia de Corocota es una invención. Punto 1. Los cántabros no utilizaban dinero, y las guerras cántabras fueron unas guerras en las que se enfrentaban dos cosmovisiones diferentes. Una en la que no había dinero ni esclavos, y otra en la que había dinero para comprar esclavos. Por tanto, decir que Corocota se presentó ante Augusto para cobrar su recompensa cuando no creía en el dinero es simplemente una mentira. Dar por buena esta historia es menospreciar a los cántabros y a su lucha por su libertad. Y punto 2. Si se hubiese presentado ante Augusto para cobrar su recompensa, la soldadesca de turno lo habría apresado y ejecutado. Esa historia fue escrita por Dion Casio para ensalzar la figura de Augusto, como hombre valiente que se enfrentó a la aguerrida y fiera Cantabria, y quedar como un hombre benevolente y magnánimo, capaz de perdonar al más fiero enemigo. Fue propaganda de su persona. Tercer argumento: la monarquía cántabra.
Aquí tenemos el libro El Ducado de Cantabria, el origen de un reino, de José Ramón Saiz, Ediciones Dantín. En este libro, en vez de denominar al reino creado por Pelayo como Reino de Asturias, se le denomina Reino Cántabro-Astur. Y hablan de la corona de la monarquía cántabra. Vender que en la Edad Media se creó un reino cántabro-Astur y que había una monarquía cántabra es tergiversar la verdad histórica. Punto. La realidad es que se creó un reino llamado Asturias, que anexionó el territorio del ducado visigodo de Cantabria. En el año 850, Ardoño I hereda el reino de Asturias, quien decide crear una zona defensiva al este de su reino en territorio histórico cántabro, mandando así a su hermano, el conde Rodrigo, bisnieto del duque Fruela de Cantabria, la repoblación de esa zona, creando el condado de Castilla y Álava, en el antiguo solar del ducado de Cantabria. Cuarto argumento, el regionalismo cántabro defiende que Castilla no nace en Cantabria. Podemos ver este texto que extraje de YouTube, lo que dice un tal cántabro. Para finalizar te diré que el origen de Castilla no está en Cantabria. Evidentemente, pues al ser regiones diferentes, es metafísicamente imposible que las raíces de Castilla estén en Cantabria. El origen de Castilla está en la Bureba, lo demás es pura ficción. Si precisamente en la Bureba estaba la capital de Cantabria, Amaya. ¿Cómo no van a hacer Castilla en Cantabria? A ver, en este mapa podemos ver la Cantabria prerromana. En este otro, la Cantabria visigoda. Y aquí tenemos la creación del condado de Castilla en el territorio histórico cántabro. Ergo, Castilla nace en Cantabria. El conde Rodrigo es el creador del condado de Castilla. Conde de Castilla y bisnieto del duque Fruela de Cantabria y tataranieto del duque Pedro de Cantabria. Es innegable que Castilla nace en Cantabria, a manos de un descendiente de los duques de Cantabria. El regionalismo cántabro no lee historia, se la inventa. Quinto argumento. Cantabria fue Castilla igual que Vascongadas, Galicia o León. Es muy recurrente por el regionalismo decir que Cantabria era castellana igual que las Vascongadas, Galicia, etc. Es decir, todos reinos y señoríos de la corona. Veamos este texto extraído de un debate en una página llamada Foros Castilla, que me va a servir para refutar este argumento. Yo nunca he dicho que Cantabria no tuviera vínculos con el reino de Castilla. Si era parte del reino, es más, voy más allá y digo que Vascongadas también. ¡Poned a las Vascongadas en vuestros mapas! Hacer un silogismo entre Cantabria y Vizcaya o Galicia es ridículo, puesto que Cantabria no tenía fuero a la gallega o a la vizcaína. No estaba reconocida ni como reino ni como señorío. Basta ver la titulación del rey de la corona castellana. Rey de Galicia, de Castilla, de León, señor de Vizcaya, etc. Y la palabra Cantabria no aparece por ningún sitio. ¿Sabéis por qué? Por lo mismo que no hablan de Segovia. Simple y llanamente porque Cantabria era una parte consustancial del reino de Castilla. No hay más. Sexto argumento. No hubo revuelta comunera en Cantabria porque Cantabria no era Castilla. El debate territorial cántabro de Bernardo Francisco Colsa Lloreda. Pero hay que decir que antes de 1833 Cantabria no era Castilla, Cantabria era otra cosa, como lo puede atestiguar, por ejemplo, que en el año 1800, en la revuelta de los comuneros, en Cantabria no hubo ninguna revuelta. Los comuneros eran cosa de Castilla y ya está. Pues estás equivocado. Hay un dicho castellano que dice lo que mal empieza mal acaba. No ha dado un solo dato cierto. Antes de 1833, Cantabria era territorio de la provincia de Burgos, y sí era Castilla la Vieja desde el año 800 hasta 1982. Negar las revueltas comuneras en Cantabria para defender que Cantabria no es Castilla es un argumento muy fácil de refutar. Sí hubo revueltas en Cantabria a favor del bando comunero. Podéis verlo en mi vídeo La revuelta comunera en Cantabria. Por tanto, siguiendo su argumento equivocado y viendo que sí hubo movimiento comunero en Cantabria, es simple y llanamente porque Cantabria es castellana. Séptimo argumento, la dicotomía de Castilla y la montaña en el ordenamiento de Alcalá. Supongo que lo habrán extraído del libro La nacionalidad cántabra, de Carlos Ruiz Díaz. Según él, en el capítulo 3 del ordenamiento de Alcalá de 1348, aparecen bien diferenciado lo que se debe pagar en Campos y Castilla, de lo que se paga en la montaña, Asturias y Galicia, haciendo así una dicotomía entre la montaña y Castilla. Aparte de no tener ni idea de lo que está hablando, puesto que el ordenamiento de Alcalá no está dividido en capítulos, sino en 32 títulos y estos en 125 leyes. Está mal referenciado, ya que el texto al que se refiere podemos encontrarlo en el título 32 en la ley 30, no en un capítulo 3. Demencial. Bueno, también se saca de la manga y por supuesto sin referenciar que en un documento eclesiástico de la época de Felipe II se habla de la nación de la montaña. Claro, en una época en la que no existía el concepto de nación aparece eso. Eso sí, sin referenciar, claro. Le ha faltado decir, me la he sacado de la chistera. Bueno, ahora refutemos el tema del ordenamiento de Alcalá. Aquí se está malinterpretando el texto. Veamos en este mapa de la corona castellana cómo estaba Castilla dividida en reinos y señoríos. Y cómo comienza el ordenamiento de Alcalá.
Aquí comienza el libro de las leyes que hizo el muy noble rey don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarve y señor de Vizcaya y el condado de Molina. Una vez vistos los reinos y señoríos que hay en la corona, veamos cómo está dividido el reino de Castilla. Aquí podemos ver las vetrías y las comunidades de villa y tierra. En el texto del ordenamiento de Alcalá habla de los pagos en los reinos de la corona y de las vetrías de Castilla. El texto al que se agarra el regionalismo dice así: en campos, que son los carneros mayores, el carnero 5 sueldos, que son 4 maravedís de esta moneda. Et en Castilla 4 sueldos e 2 dineros de esta moneda. Et en las montañas, en las Asturias e en Galicia, el carnero 2 sueldos e medio, que son 2 maravedís. Sacar de este texto la conclusión de que la montaña y Castilla son territorios distintos es demencial. Está claro que el regionalismo se agarra a un clavo ardiendo para defender una dicotomía entre Cantabria y Castilla. Por lo mismo que Campos es castellano, la montaña también. La Castilla a la que se refieren no es al reino, sino a la Castilla de Vetría, que era una jurisdicción del reino castellano como lo era Campos. Están hablando de pagos en Galicia y Asturias, y en los territorios de Vetrías de Castilla. En este texto, defender que Cantabria no es Castilla es lo mismo que defender que Campos tampoco es Castilla, porque también mencionan Campos. Es una interpretación errónea del autor del libro. Por lo menos, el señor Carlos Ruiz Díaz es honesto y al principio del libro ha escrito: lo que el lector pone en sus manos no es un libro académico, sino un ensayo escrito con el corazón en Cantabria, con el deseo de que sirva para que los cántabros se interesen aún más por lo propio. Vamos, es un panfleto independentista nada más. A muchos adoctrinados les convencerá, a mí desde luego que no, y creo que he refutado con vehemencia lo que él defiende. El octavo argumento del regionalismo cántabro es el del antecedente autonómico de Cantabria. Los regionalistas insisten en que la creación de la provincia de Cantabria en Puente de San Miguel en el siglo XVIII fue el primer antecedente autonómico de Cantabria. Es más, el presidente de la Asamblea Regional de Cantabria, don Adolfo Pajares Compostizo, presidente del Parlamento de Cantabria, dijo que el 28 de julio de 1778 es la fecha que marca el nacimiento de nuestro primer estatuto. Las primeras ordenanzas generales y sus concejos son realmente los padres de nuestro estatuto de autonomía. Bueno, pues esto es falso. Es falso que se quisiera crear un estatuto autonómico en el siglo XVIII y separarse así de Castilla. Los cántabros de la época lo que queríamos era autogobierno y por tanto no depender de Burgos, que era la provincia a la que pertenecíamos en aquella época. Hubo una propuesta de creación de la provincia de Cantabria, admitida a trámite por Real Cédula del 22 de noviembre de 1779, pero nunca obtuvo la sanción real. Si no se obtenía la sanción real, lo que consigues es lo mismo que los independentistas catalanes con su declaración de independencia de Cataluña. Nada de nada. Fue una propuesta y en eso quedó. Agarrarse a este hecho para justificar la actual autonomía es ridículo, puesto que además los cántabros que querían la creación del cuerpo de provincia cántabra querían con ello separarse de la provincia de Burgos y no de Castilla la Vieja. La propuesta provincial era la creación de una provincia castellana llamada Cantabria, la cual solo estaría formada por las Asturias de Santillana y Liébana. Ni Campó, ni Trasmiera, ni la costa denominada Becio por el regionalismo cántabro quisieron formar parte de Cantabria, puesto que eran burgalesas. Noveno argumento: Cantabria no es Castilla y ningún cántabro se ha sentido castellano. Dice, bueno, podemos ver aquí en estos cortapegas que he hecho de YouTube, ¿no? Varios de los argumentos, ¿no? Por ejemplo, si nos desligamos es porque no tenemos nada, muy poco que ver con Castilla. Y esto no lo digo de oídas, lo digo como cántabra que estudia en Castilla desde hace varios años. Y aquí tenemos al cántabro, ¿no? Que también dice: tú nos puedes considerar lo que te dé la gana, pero ser lo que se dice ser, somos cántabros y no castellanos. Nunca lo hemos sido, nunca nos lo hemos considerado y evidentemente nunca lo vamos a ser. Me hace gracia a los que habláis en nombre de todos los cántabros, de los que ya no están, de los que estamos y de los que están por venir. O sea, no tenéis razón, hablad por vosotros y no por los cántabros. Cada cántabro siente una cosa y obviamente, tras 40 años de adoctrinamiento autonómico anticastellano, pues mucha gente no sabe la relación que hay con Castilla. Voy a poner varios ejemplos que no dan la razón a estos regionalistas que hablan por todos los cántabros. José María de Pereda dijo una vez: en opinión de estos aprensivos, el sentimiento, no ya la pasión del regionalismo, conduce a la desmembración y aniquilamiento de la colectividad histórica y política de la patria de todos, de la patria grande. Yo no sé si existirá algún caso de estos en la tierra española, y por de pronto le niego, porque no lo concibo en mi lealtad de castellano viejo. Marcelino Menéndez Pelayo dijo una vez: yo soy castellano, de la más vieja Castilla, de la montaña de Santander, como ahora decimos, de la montaña de Burgos, como decían nuestros antepasados. Ángel de los Ríos y Ríos dijo: pero al mismo tiempo que Castilla, nuestra creación, se engrandecía, volvía a ser una de sus partes la montaña. Por eso conservamos este nombre antonomástico.
Juan José Ruano de la Sota. Santander, que está enclavada en el norte de España, entre Vizcaya y Asturias, y tiene con estas dos provincias semejanzas topográficas, climatológicas y fuertes relaciones industriales, no se considera vasco ni asturiano, se considera castellano. Gabino Teira Herrero estaba a favor de crear un estatuto con las provincias de Castilla, ya que su criterio era el de una política castellana de unificación. Don Enrique Diego Madrazo dijo una vez: nos parece que al lado de Castilla vamos camino de justicia y de la suprema bondad. El estatuto de la montaña con Castilla está hecho. Nada tenemos que inventar. El espíritu de Castilla se refleja actualmente en todas nuestras instituciones nacionales y en dicha institución castellana debemos perseverar para llevar a buen término nuestro estatuto regional. José de Río Sainz siempre escribió en favor de una Cantabria unida a Castilla. Y decía también así: yo no concibo el regionalismo santanderino, sino identificándolo con el de Castilla. Un comunicado de unos trabajadores de la CNT de Santander decía así: Santander debe exigir lo que necesita y legítimamente le pertenece, pero sin mostrar odios a ningún otro pueblo. Geográficamente es el puerto natural de Castilla y es lógico que esté unido por comunicación ferroviaria directa. Víctor de la Serna también decía: muchas veces y con toda clase de argumentos he defendido nuestra castellanía y reclamo en esta ocasión para mí, entre los periodistas montañeses, el título de castellanista. Don Vicente de Pereda decía: continuamos y continuaremos en todos los órdenes de la vida, sin otra ley, ni otro objetivo, ni otro punto de vista que el unitario y nacional. No es ello obstáculo para que se realice la unión de Santander con las provincias de Castilla, pero siempre a base de legislaciones establecidas. Antonio Horayo Sánchez: Cantabria con Castilla tiene que recobrar su personalidad histórica, económica y geográfica. Para Santander, este estatuto reportaría grandes ventajas, siendo este puerto castellano el único directo y estratégico con las Castillas. Su hijo, Alfonso, fue socialista y vicepresidente del Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos. Francisco Lainz Gallo, fundador de ACECA, Asociación de Cantabria en Castilla, dijo: somos castellanos y es claro que Santander no tiene identidad histórica si no es unida a Castilla. Y escuchad lo que dice Kiko. Bueno, yo me presento, soy Kiko Taronji, ¿eh? Hola. Nosotros somos María, encantado. Dani. Un placer. Me suena tu apellido. ¿No serás el aventurero que no hace mucho ha recorrido el Duero en Padel Sur entero, desde Soria hasta Oporto? Enterito, casi 1000 kilómetros. Madre desde mía. el nacimiento en Picos de Urbión hasta Oporto. Desde donde se puede navegar realmente, desde Duruelo de la Sierra. ¿Y por qué el Duero? Porque es un río muy poético, muy romántico. Yo soy de Santander y el río Duero pues, me parece no sé, canaliza muy bien la historia de todo Castilla y León. Yo soy de Santander, pero de Santander siempre hemos sido Castilla. Sí. Y a mí me gustaría que lo siguiéramos siempre. Pero te lo digo en serio. Por el Duero, claro. Por el Duero y por Castilla. Bueno, ya hemos podido probar que las ideas castellanistas en Cantabria siempre se dieron, y que además confrontaron con el regionalismo, que era la idea minoritaria. Sí hubo castellanistas, hay castellanistas y habrá, aunque ahora seamos los minoritarios, pero con argumentos que cuando se conozcan, el castellanismo volverá a ser la idea mayoritaria de la montaña. 10º argumento. Tenemos un idioma propio, el cántabro. Teniendo en cuenta que los escritos en castellano más antiguos que se han encontrado son los de los cartularios de Valpuesta, y viendo que Valpuesta está en el territorio de la Cantabria histórica, el castellano es una lengua cántabra, porque Castilla y el castellano nacen en Cantabria, y al ser el cántabro más antiguo que el castellano, se ha mantenido en Cantabria. El castellano en Cantabria utiliza palabras asturleonesas que se han mantenido en el uso lingüístico. He extraído este pantallazo de YouTube de un tal Buitrecán que dice: lo de que en Asturias se habla en bable no te lo crees ni tú, da igual a qué pueblo vayas. También estuve en Gijón y es más de lo mismo, carteles y letreros en asturiano y luego nadie lo usa, es un puro artificio. Asturias tiene mucha publicidad, punto. Los radicales asturianistas sois 4. Tengo amigos de Asturias y te aseguro que el arraigo por la cultura de su tierra es menor que la de los muchos jóvenes cántabros, entre los cuales me incluyo. Por cierto, estuve en Sama y es feo de cojones. Bueno, el tal Buitrecán es un bellaco. Decir que en Asturias no se habla asturiano, la lengua asturiana, y que el cántabro se habla más en Cantabria que el asturiano en Asturias, es vivir una realidad paralela. No ha estado en Asturias en su vida. O sea, es que el regionalismo se cree sus mentiras. Es que vamos. Y como ejemplo también este texto que extraje de un debate entre castellanistas y cantabristas en una página llamada Foros Castillas. Un tal Pujayo dice: no sé si os habéis dado cuenta que yo apuesto por un estado independiente. Bueno, es que lo leo y me parto. No sé a qué casas de apuestas va, pero no sé a cuánto pagarán a acertar la fecha de la independencia de Cantabria. Es que ya empieza con un despropósito supino y sigue sobre el cántabro, que me quedo con esta parte. Desde el siglo XIX el cántabro viene siendo despreciado por la oligarquía santanderina y castellana y perseguido y reprimido por el Estado español.
Todavía hoy se multa y se castiga a los niños de las zonas rurales que se expresan en cántabro en el colegio. O sea, es para descojonarse. Es que es para reírse de este personaje. Mienten y cuentan realidades que jamás han sucedido. En las Vascongadas sí se multaba en la dictadura y aún se conservan algunas multas de esas. Pero en Cantabria, multar por hablar castellano con palabras cántabras, ya te digo yo que no. Es que no ha pasado. O sea, es que vivís en los mundos de Narnia. Y cuando llega el periodo de la transición, Cantabria estaba inserta por obligación dentro de Castilla la Vieja, pero solamente desde 1833 en adelante hasta 1981. Y aún así, el 23 de abril, el día de los comuneros, el día de la Comunidad de Castilla y León, hay gente que sigue exigiendo una Castilla grande que incluya a Cantabria y a La Rioja. ¿Es eso aceptable? No. Bueno, no es aceptable porque tú lo digas, ¿sabes? Teniendo en cuenta que desconoces que Cantabria ha sido Castilla desde el año 800 hasta el año 1982, entiendo que creas que no debería ser castellana, pero es que tus deducciones nacen de una premisa falsa, es decir, que Cantabria estaba en Castilla por obligación, y solo desde 1833. Te voy a recomendar 5 libros que te harán cambiar de opinión. Historia de Castilla, de Atapuerca a Fuensaldaña. Todo está en los libros. Cantabria, raíz de España. La España del antiguo régimen, el facsímil 3. Crónica del regionalismo en Cantabria. Y de la montaña Cantabria, la construcción de una comunidad autónoma. Leyéndote estos libros, y si te consideras un libre pensador y no un dogmático, estoy convencido de que abrirás los ojos.